Sean bienvenidos. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Les felicito por su fe, por su valentía, por estar aquí. Les invito para que busquen Salmo 121. El virus que anda está alarmando, preocupando y perjudicando a mucha gente de muchas formas. Algunos están perdiendo sus trabajos. Espero que ninguno de ustedes tengan todavía trabajo, al menos en casa, ¿no? Pero es una situación real. Y entonces, ¿cómo nos puede ayudar la Biblia? ¿Cómo nos puede ayudar Dios? ¿Cómo podemos aliviar esa carga? Quiero que veamos el Salmo 121. Mire lo que dice. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es la respuesta, es la pregunta que se hacía el escritor de este salmo. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me va a ayudar? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Usted cree eso? No piense que Dios le va a abandonar, no piense que Dios le va a dejar. No dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda, no se adormecerá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu guardador. ¿Sabía usted que uno de los nombres de Dios en la Biblia es guardador? Lo encuentra en Jeremías, lo encuentra en Isaías, lo encuentra en Deuteronomio. A Dios como guardador. No se adormecerá ni dormirá el que guarda, otra vez, mire, a Israel. Jehová es tu guardador, otra vez. ¿Quién es su guardador? Esto hay que creerlo, hay que afirmarlo, hay que desarrollar esa convicción. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. ¿Qué le dice a usted, qué le indica a usted la parte final? ¿Tiene alguna idea? ¿Le indica algo esa parte final? Cuando dice al final del versículo, desde ahora y para siempre, ¿qué le dice? ¿Qué le hace pensar? Se refiere a que es un pacto que Dios hace, desde ahora y para siempre. Compromiso que Dios hace, desde ahora y para siempre. Gracias a Dios que el pueblo de Dios tiene la protección de Dios, el cuidado de Dios. Vamos a orar para iniciar. Y vamos a orar porque el Señor en su misericordia detenga este virus. Y vamos a orar que Dios ayude, proteja, provea la gente que mandaron a descansar a su casa,
aunque el gobierno federal está diciendo que si lo mandan a su casa tiene que ser con goce de sueldo, pero algunos dicen, no me dijeron eso. Vamos a orar que Dios les dé paz y sobre todo aprender a confiar en el Señor. ¿Les parece bien? Si puede ponerse de pie, póngase de pie para que oremos. Padre, te damos muchas gracias por este Salmo 121. Ayúdanos a creer, ayúdanos a confiar que nuestra ayuda, nuestro socorro viene de ti, del Dios Todopoderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Padre, gracias porque ahí claramente se dice que tú eres nuestro guardador. Padre, cuántas personas, aún hermanos en la fe, andan desanimados, desmoralizados, sin trabajo, con muchas preguntas y muy pocas respuestas. Permite, Señor, que en este tiempo tu iglesia, el pueblo cristiano, podamos darles esperanza, podamos llevarles paz, podamos llevarles tu palabra, porque hay otro salmo que dice que cuando estaban enfermos y en peligro de muerte, tú enviaste tu palabra y fueron sanados. Padre, gracias por las hermanas y los hermanos que hoy están aquí, por su fe, por su valentía, por su ánimo de haber venido. Te ruego, Señor, que les bendigas, que bendigas el estudio que vamos a celebrar. Y también, Padre bendito y misericordioso, te ruego, tú eres todopoderoso y estamos pidiéndote, Señor, detén esta pandemia, detén este virus, deténlo, Señor, deténlo, Padre celestial. Da sabiduría a los gobiernos, da sabiduría a los científicos, da sabiduría a los médicos que están atendiendo, Señor. Cúbrelos, protégelos. Gracias te damos por ellos. Y aquellos, Señor, que están hablando que no tienen los recursos, que no tienen los insumos, que no tienen las herramientas ni básicas para sus cuidados personales, permite que los gobiernos puedan proporcionarlo y permite que tu iglesia clame a ti, busquemos el milagro, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ten, Señor, misericordia, ten misericordia. Y cada una de las personas, Señor, que están aquí, permite que esta noche, esta tarde, podamos tener un tiempo de comunión contigo, podamos tener un tiempo de comunión con tu palabra, y que este Salmo 121, donde nos muestra que tú eres nuestro guardador, podamos pararnos, podamos basarnos en esa palabra tuya para seguir adelante con la esperanza que esto, Señor, pronto va a pasar. Que tú vas a detener esto, no vas a permitir que cause más estragos, porque todo se ha afectado, Señor. La economía, todo se ha afectado. Pero gracias, Padre, porque hablas de proteger,
de cuidar y de proveer para las necesidades de tus hijos y de tus hijas. Permite, Señor, que así lo experimentemos esta vez. Sé con aquellas personas que están a punto de perder la fe. Sé con aquellas personas que están con mucha ansiedad porque están recluidos en su casa. Fortalécelos, anímalos, ayúdales a ser pacientes, ayúdales a aprender la paciencia, pero también a saber por qué tienen que ser pacientes y para qué tienen que ser pacientes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse. Hermana, muchas gracias por su... Bueno, ¿por qué vino al templo hoy? Para estudiar la palabra, ¿verdad? Para buscar a Dios, ¿verdad? Claro. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos o a los romanos. Y posiblemente, si es que hay reunión dentro de 8 días, yo espero que sí, pues vamos tal vez a suspender un tiempo Romanos para que podamos ver qué dice la Biblia, qué nos dice Dios. Cuando hay situaciones como las que estamos viviendo, un virus, despidos de los trabajos, eso va a afectar la economía. Ya las cosas subieron, ¿verdad? El huevo ya subió, las tortillas ya subieron. 19 pesos está el kilo en Bonfil. Ya nada más tuve que comprar medio kilo. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Entonces, el punto es, ¿verdad? Esto va a traer está trayendo muchas consecuencias. Si oyó alguna noticia, ¿verdad? El dólar o el peso, no sé cómo usted lo vea. Ya subió. Entonces, hoy vamos a concluir con el estudio que empezamos hace 8 días, que no está mal. Y si el Señor permite, el próximo jueves, si venimos, si vienen, vamos a hacer un paréntesis para ver en situaciones como estas, ¿qué dice Dios? ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos pide Dios? ¿Verdad? ¿Qué nos pide Dios? Bueno, estamos en Romanos, capítulo 6, y dijimos que Pablo presenta en el 6 y en el 7 tres objeciones a la salvación por fe. Al hecho de que somos salvos por fe, que somos hijos de Dios por fe. Y el capítulo 5 terminó diciendo, cuando el pecado abundó, termina el capítulo 5, cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia de Dios.
Entonces la objeción, el problema, es que la gente dice, bueno, cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia de Dios, entonces pequemos, para que sobreabunde la gracia de Dios. Y Pablo concluye en su primera objeción y empieza y desarrolla todo un tratado teológico en el 6, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice Pablo, 6.1, y contesta, de ninguna manera, imposible. Y luego desarrolla y explica, ¿verdad?, que es lo que vimos el jueves pasado. Hoy vamos a ver la segunda objeción, que empieza en el versículo 15 del capítulo 6. Versículo 15 del capítulo 6, donde dice, ¿qué pues? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? El mismo cuestionamiento, ¿no? La misma objeción. Entonces vamos a pecar. Y es increíble la cantidad de gente, aún estudiosos, y hay libros que han escrito con esa mentalidad. Pero Pablo categóricamente dice, de ninguna manera, tanto en el 6.2 como en el 6.15, dice de ninguna manera, no podemos pecar. Entonces, la salvación por la fe nos da libertad, no nos da libertad para vivir como queramos. La salvación por la fe en Cristo Jesús no nos da libertad para vivir como queramos o seguir pecando. Entonces, inclusive, ¿verdad? Bueno, ya lo dije. Y mire lo que dice el 6.15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y responde, de ninguna manera. Y en el 7.6 de Romanos, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella a la que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen, bajo el viejo, dice, de la letra. Entonces, ¿qué hace Pablo? El apóstol Pablo lo que hace es demostrar que la fe en Cristo no nos da libertad para pecar. Lo que hace es darnos libertad para evitar el pecado. No libertad para pecar, sino libertad para evitar el pecado. Y miren la ilustración que Pablo usa. 6:16 al 23. Pablo usa una ilustración muy interesante para explicar y ayudarnos a entender esto. Dice, capítulo 6, versículos 16 al 23, mire la ilustración que Pablo usa. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para vida?
Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Así como para iniquidad, presentáis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Pero ahora que habéis sido librados del pecado y habéis sido hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, dice, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces está usando el ejemplo de la esclavitud. En ese tiempo se conocía muy bien ese ambiente de ser esclavos. Y Pablo usa esa analogía como los que pecan como esclavos del pecado. Entonces demuestra que antes éramos esclavos del pecado, porque no podíamos dejar el pecado. Pero ahora dice, estamos libres del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Hay gente, por ejemplo, que no puede dejar el cigarro, ¿verdad? Esclavos del cigarro. O hay gente que no puede dejar el alcohol. No puede dejar la cerveza. Son esclavos. Hay gente que no puede, se le hace muy difícil corregir su vocabulario. Palabras groseras, maldiciones, son esclavos de esa manera de vivir, ¿verdad? Pero Pablo dice, si estamos en Cristo, ya no tenemos que seguir pecando. Y en el 6, que vimos hace 8 días, dice, hemos muerto al pecado. Y ahí se presenta el argumento del bautismo, que cuando la persona es bautizada en Cristo, se identifica con el Cristo que murió, con el Cristo sepultado y con el Cristo resucitado, ¿verdad? Entonces, y dice Pablo que debemos vivir en novedad de vida, o sea, en vida nueva, una vida diferente. Y ese es el tema que corre en la Biblia. Pablo en Corintios dice que si alguno está en Cristo, tiene que ser, debe ser una nueva persona. No puede seguir pecando, no puede seguir viviendo como quiera, ¿verdad? Entonces, y Dios a través del Espíritu Santo nos da la capacidad para seguir un estilo de vida distinto, recto y santo. Mire los versículos 17 y 18 que acabamos de leer aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 6, 17 y 18. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, tiempo pasado, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron. Habéis obedecido de corazón aquella enseñanza que os transmitieron.
aquella enseñanza, dice, que recibieron. Y libertados del pecado, viniste a ser, ¿qué? Siervos de la justicia, siervos de Dios. Lo que significa, ¿verdad?, que ahora debemos de vivir rectamente, de acuerdo a la voluntad de Dios. Es lo que está diciendo los versículos 19 y el versículo 20 de este mismo libro de Romanos 6, 19 y 20. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a las impurezas y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros, está hablando del cuerpo, para servir a Dios. Cuando erais esclavos del pecado, pero ahora, todo es diferente. Y pregunta, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas? ¿Qué fruto tuvieron? ¿Qué ganancia tuvieron de aquellas cosas que ahora se sienten ustedes avergonzados? Porque el fin, el fruto, el usufruto de eso, dice, fue muerte. Fue muerte. Por eso, ¿verdad? Como cristianos tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a vivir como Él quiere. Y encuentra usted en las cartas pastorales de la Biblia cómo repite, ¿verdad? Si eras así, ya no lo seas. El que robaba, ya no robe más. El que mentía, ya no mienta más. El que defraudaba, ya no defraude más. Y bien interesante, todas las cartas pastorales están hablando en ese sentido. Entonces, el fruto de nuestra relación con Dios y el fruto de nuestra comunión con Dios, el fruto de estudiar la palabra de Dios, el fruto de creer en el Señor, no solo es la vida eterna. Algunos creen que solamente es la vida eterna. Y algunos dicen, pues qué padre, ¿verdad? Ya tengo vida eterna. Y entonces, viven como quieren, hacen lo que quieren, actúan como desean. Pero mire lo que dice 21 al 23. ¿Qué fruto teníais de la vida pasada, de la vida sin Cristo, de la vida sin la palabra, de la vida sin el Espíritu Santo? ¿Qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Si es que nos avergonzamos, ¿verdad? Porque uno dice, híjole, ¿cómo pude ser tan tonto? ¿Cómo no pude darme cuenta antes? ¿Por qué no llegué al Evangelio antes? ¿Por qué no le creía al Señor antes? Máxime, si usted luchó para no creerle al Señor, ¿verdad? Luego. Porque el fin de ellas, muerte. Hemos leído, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Y dice el versículo 22, pero ahora que habéis sido librados por Cristo del pecado. Y ojalá cada uno de nosotros pensemos, sintamos que hemos sido librados del pecado. Y ¿hechos qué? Siervos de Dios. Ahora ya no vivimos para nosotros, para lo que yo quiero, para lo que a mí me gusta. Somos siervos y siervas de Dios. Tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? Santificación. Y como fin,
la vida eterna. Y entonces termina como un corolario. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así concluye el capítulo, y así concluye el capítulo 6. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿No hay? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algún comentario? Muy bien. Pablo usa otra ilustración, usa otra analogía. Primero vimos esta analogía de la esclavitud. Pablo compara el pecado como ser esclavo, ¿verdad? Ahora Pablo en el 7 usa la analogía del matrimonio, usa la ilustración del matrimonio y dice o nos enseña que la ley tiene autoridad sobre una persona mientras está viva. Sin embargo, esa autoridad termina cuando esa persona muere. 7 del 1 al 3. ¿Acaso ignoráis, hermanos? ¿Acaso ignoráis, hermanos? Hablo, dice, con los que conocen de leyes, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive. Bueno, hoy, aunque viva, muchas no se sujetan, ¿verdad? Pero ese es otro tema. No vamos a entrar porque no me vayan a correr las hermanas de aquí. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía al marido. Así que, si en vida del marido se une a otro hombre, es adúltera, dice Pablo, versículo 3, pero si su marido muere, ya queda libre. De tal manera que si se une a otro hombre, no es adúltera. Entonces, usa esa analogía Pablo para explicar ese problema, ¿verdad?, que estamos viendo. Ahora, nos enseña que nosotros también al morir con Cristo y al vivir en Cristo, porque también resucitamos con Cristo, morimos para todas esas leyes del pecado. Pero ahora que estamos en Cristo, somos libres de aquellas leyes de pecado. Y Dios nos ha dado libertad para unirnos con el Cristo resucitado en una vida útil, para una vida útil, para una vida capaz de darle un fruto que agrade a Dios. Mira el versículo 4 de Romanos capítulo 7, versículo 4 de Romanos 7. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, para que, o a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Se da cuenta? Ahora le pertenecemos a Cristo, le pertenecemos a Dios. Y no solo para gozar y disfrutar de sus bendiciones, dice aquí, para que llevemos fruto para Dios, para que llevemos fruto para Dios. Mientras estábamos bajo la ley del pecado, nuestra naturaleza humana producía un fruto. Por ejemplo, nos hicimos rebeldes para con Dios.
Ese fue el fruto de la naturaleza humana, la rebeldía, la incredulidad, la falta de temor, la desobediencia. Muchos frutos, muchos frutos. Éramos desobedientes. Por eso dio como resultado la muerte. Acuérdense, la paga del pecado es la muerte. Y versículo 5, mientras vivíamos en la carne, hoy ya no debemos vivir en la carne. Mientras vivíamos en la carne, dice, las pasiones pecaminosas, estimuladas por esa ley de la carne y del pecado, obraban en nuestros miembros, pero llevaban fruto ¿para qué? Para muerte. Entonces Pablo usa esta analogía para explicar, ¿verdad? Ahora, la muerte de Cristo nos ha librado. Y esta es una verdad que debemos creer, asimilar, entender. Y por eso podemos servir hoy bajo la dirección del Espíritu Santo, en lugar de vivir y servir y hacer algo bajo la dirección de nuestra carne. Y ahí hay lucha, porque vamos a un ejemplo, para ilustrar esto, que Dios le llama para que usted sirva su posición, ¿verdad? Dios le llama para que usted sirva, vamos a decir, enseñando a niños chiquitos en la escuela dominical. O vamos a decir, Dios le llama para que usted sirva como edecán. O vamos a decir, Dios le llama para que usted se encargue de los arreglos físicos, de los salones donde hay reuniones. Pero usted dice, no, eso a mí no me gusta. A mí los niños ni me gustan. Es más, yo cuando me case ni niños voy a tener. Ni a mis nietos. Los cuido. Yo le digo, tú los quisiste, ahí velo. Y toda la persona dice, no, a mí no me gusta. A mí lo que me gusta es... Y ya dice lo que le gusta, ¿no? Allí sí. Entonces vean cómo Pablo está ilustrando este asunto. Y hoy nosotros debemos de tener la disposición de servir a Dios, en lo que Dios nos pida o en lo que nos gusta. Está el problema, ¿verdad? Y a veces Dios nos pone, lo digo por mí, donde no nos gusta. Donde no nos gusta. Sin embargo, tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. Y Dios nos da su Espíritu Santo para obedecer. Y entonces nuestra vida va a poder dar fruto, como acabamos de leer, y nuestra vida va a poder ser útil para los propósitos de Dios. Mire el versículo 6. Pero ahora estamos libres de esa ley, la ley del pecado, por haber muerto para esa ley del pecado, a la que estábamos sujetos.
de modo que sirvamos bajo el régimen, de modo que sirvamos hoy en Cristo, cuando estamos en Cristo, cuando estamos en Dios, cuando estamos aprendiendo de su palabra, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo, el del Espíritu Santo, versículo 6, y no bajo el régimen viejo de esa ley del pecado. Ahora, vea usted que Pablo presenta esa palabrita ley. Nosotros tenemos que aprender que así como hay leyes físicas y leyes naturales que rigen el mundo y el universo, así también hay leyes espirituales que rigen nuestra relación con Dios. Y a veces no entendemos, ¿verdad? Nos cuesta. Por eso es importante el estudio y asistir. Entonces la pregunta obligada es, ¿qué cambios quiere Dios realizar en mi vida? ¿Qué cambios quiere Dios realizar en su vida? Y fíjense que Pablo presenta, después, ¿verdad? La tercera objeción. Pero ¿qué cambios quiere Dios? ¿Qué me cuesta más trabajo para obedecer a Dios? ¿Qué es lo que se me hace más difícil? ¿Qué cambios? ¿Verdad? No lo vamos a decir, ¿verdad? Pero piense, ¿qué cambios querrá Dios realizar en nuestra vida? Entonces Pablo empieza haciendo la tercera objeción en el 7:7. ¿Qué pues diremos? Entonces, ¿esas leyes son pecado? Y Pablo dice, de ninguna manera. Pero hay un pero. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y tampoco conocía la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, o no robarás, o no mentirás. No sabía eso, dice Pablo, si no fuera que la ley dijera. Entonces vea usted que Pablo responde una vez más con una negación muy fuerte. Explica que la ley es buena si se usa conforme a esos propósitos de Dios. Y terminamos con la esperanza que quede esto lo más claro posible en nuestra mente con Timoteo 1:8. Primera de Timoteo 1:8. Pero sabemos, dice, que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ahora, ¿cuál es la manera legítima? Es la pregunta, ¿no? ¿Y cuál es la manera legítima de usar la ley? Mire, sigue diciendo el versículo 9 de aquí de Timoteo. Mire lo que dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, la ley fue para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos,
para los perjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina. O sea, nunca fue dada para el justo, nunca fue dada para el santo, nunca fue dada para el que obedece a Dios. Fue dada para el pecador. Y ese es el propósito, y lo que dice aquí Timoteo, ese es el propósito de Romanos 6 y 7 y Romanos 7, 7. Entonces, hermanos, si usted sigue leyendo en Romanos 7, del 7 hasta el 13, vea usted que Pablo está presentando su propia experiencia, está dando su propio testimonio. Pablo está dando su propio testimonio. Pablo dice en el 9, por ejemplo, dice Pablo, Pablo dice, sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser muerte. Para mí, dice Pablo, de ninguna manera. Más bien el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. Entonces vea cómo Pablo presenta su propia experiencia, con el propósito de mostrar la función de la ley. Y la ley, ¿verdad?, revela hasta dónde puede llegar la naturaleza humana o la naturaleza pecaminosa del ser humano. ¿Hasta dónde puede llegar? Y lo vemos en el mundo, ¿verdad? Para la maldad parece que no hay límite en la creatividad, ¿no lo ha visto? En el mundo lo vemos, en las noticias. Parece que no hay límite para la creatividad, para lo malo. Por eso Santiago, libro de Santiago, capítulo 1, versículos 23 al 25, dice de esta forma, dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo, dice, su rostro natural. Se ve en el espejo, dice, ay, tengo lagañitas, no me lavé bien, ay, estoy despeinada, estoy despeinado. Dice, se considera a sí mismo, pero se le olvida, se va. De pronto olvida cómo estaba. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado, ¿verdad?, en todo lo que hace. Gloria al Señor. Entonces Pablo, vea, está comparando la palabra ¿con qué? Con un espejo. Está comparando Pablo la palabra de Dios con un espejo. Con el espejo. Bueno, terminamos el problema de la falta de poder. Vamos a terminar con esto. La Biblia habla que el cristiano tiene poder en Cristo. La Biblia habla que el cristiano tiene poder en la oración.
La Biblia habla que el cristiano tiene poder. Mire en 7:25 regresamos a Romanos. Mire la fuente de poder. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne, la ley del pecado. Pablo tuvo el mismo problema que tenemos nosotros, ¿verdad? Y Pablo sabe que en Cristo se encuentra la solución. Y Pablo entendió que la solución al problema está en su debilidad. Ahora, Dios quiere cambios. No solo que estudiemos, no solo que vengamos. Dios quiere cambios. Yo espero que el Espíritu Santo y la palabra le haya mostrado algo que Dios quiere que usted y yo cambiemos en nuestra vida. ¿Qué quiere Dios cambiar? Ahora note los pensamientos paralelos del 14 al 17 y del 18 al 20. 14, 17, sabemos, dice, que la ley es espiritual. ¿El problema cuál es? Dice Pablo, yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago, dice, ni siquiera lo entiendo, pues porque no hago lo que quiero, sino lo que detesto, dice Pablo, eso hago, ya lo vio. Y si lo que no quiero hago, apruebo entonces que esa ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora, que vive, que todavía está, que no lo hemos erradicado, que no lo hemos sacado, ¿verdad? Sino el pecado, dice Pablo, que mora en mí. Ahora vea el paralelo, versículo 18 al 20. Y yo sé, dice Pablo, que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, halló esta ley, que el mal está en mí. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces, ¿vieron cómo describen los versículos 14 al 18? La condición espiritual de Pablo. Y vean lo que indican el versículo 15 y el versículo 19. Si lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto. No solo no quiere, lo detesta, eso hago. Ahora, fíjese, ya en el 19, no hago el bien que quiero, sino el mal, dice Pablo, que no quiero, eso hago. Entonces, ¿qué es lo que hace falta en realidad? ¿Qué hacía falta en realidad? Y en los versículos 17 y 20 habla de lo que está causando, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que, ¿qué está causando el pecado? Causaba, era el pecado. Era el pecado lo que causaba. Mire el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, lo que causaba el problema en Pablo
Y lo que causa el problema en nosotros es el pecado que mora en nosotros. Ese es el problema. El pecado que mora en nosotros. Ahora, ¿quién habla? Pablo. Un pastor, siervo de Dios. Un gran teólogo. Yo siento que yo no le llego a Pablo ni siquiera a los tobillos. Pero mire qué problema tenía. No él, el pecado, ¿verdad? Por el pecado. Y Pablo es muy honesto, ¿verdad? Ahora, hermanos, nuestras luchas son semejantes a las de Pablo. No vamos aquí a pedir testimonio, ni a dar testimonio, ni a decir nada, ¿verdad? Nuestras luchas son semejantes a las de Pablo. Ahora, ¿esto le anima a usted o le desanima a usted? Ahora, esto debe de animarnos. No decir, bueno, pues si a Pablo le pasaba, a mí que no me va a pasar. No. Versículo 23. Bueno, desde el versículo 22, Pablo dice, según el hombre interior, allá adentro, su alma, su espíritu, dice, me deleito en Dios, la ley de Dios. La palabra, me gozo en la ley de Dios, me deleito en la ley de Dios. Pero hay otra ley. Fíjate, está hablando de leyes. Por eso yo les decía que así como hay leyes físicas y naturales que rigen el mundo y el universo, y hay un orden matemático ahí, que no falla, exacto, preciso, más que un reloj, no falla. Así hay leyes espirituales que rigen nuestra relación con Dios. Entonces Pablo dice, me deleito en la ley de Dios, pero hay otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de Dios, la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Ha luchado alguna vez con una telenovela, por ejemplo? ¿Con una serie, por ejemplo? ¿Con una película, por ejemplo? ¿Ha luchado? Leo la Biblia o la serie y qué barbaridad, ¿verdad? Una atracción tremenda. Ahora, mire el versículo, mire lo que dice Pablo en el 24. Está hablando de dos leyes, la ley de Dios y la ley del pecado. Dice, yo quiero agradar a Dios. Pero aparece otra ley y se revela. Quiero orar. Vamos a hacer una velada de oración. ¿Y qué pasa? Vamos a orar sin cesar. ¿Y qué pasa? Nos viene el cansancio, nos viene el sueño, está aburrido. A la lucha, ¿no? Y Pablo dice, miserable de mí, miserable de mí. Y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta situación? Cuerpo de muerte, acuérdese de la ley del pecado, que la paga del pecado es muerte, el fruto es muerte. Versículo 25, Pablo dice, gracias a Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo, mi Señor. ¿Quién me librará? ¿Qué descubre Pablo? Jesucristo. ¿Quién nos va a librar a nosotros? Jesucristo. ¿En quién debemos de estar nosotros? Jesucristo. Así que, dice Pablo, yo mismo, dice Pablo, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Pero ya descubrió
¿quién me librará? Y dice, Jesucristo. Nuestra victoria está en Jesús. Nuestro triunfo está en Jesucristo. El secreto es, por eso a los Gálatas Pablo les dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y usted va a encontrar en las cartas pastorales, dice por ejemplo, Cristo en vosotros, la esperanza gloriosa. Pero Cristo en vosotros. En Efesios lo presenta, ¿verdad?, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y no en el cielo. ¿Ya en el cielo para qué, hermanos? Allá ya no se necesita, ya estamos. Aquí es el problema. Y aquí es donde tenemos que aprender a andar, a vivir, a pensar en Cristo Jesús. Así que ese es el mensaje, esa es la enseñanza. Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Nos unimos a dar gracias con Pablo? ¿Nos unimos? Unámonos. Señor, te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor. Él es nuestra victoria. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro ayudador. En Él somos más que vencedores contra el problema más grande que es la carne, que es el pecado. Señor, gracias por Jesucristo. Confirma esta enseñanza en nosotros, en mis hermanos, y permite que seamos bendecidos por Cristo Jesús. Amén. Amén.